En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo darle limpieza y mantenimiento a una bolsa de piel. En estas semanas estaba revisando las estadísticas de mi canal y pude darme cuenta de que al ver esas estadísticas estaba viendo que un gran porcentaje, casi la mitad de las personas que están viendo mis videos actualmente son chicas. Esta estadística me pareció bastante interesante porque esto significa que no solamente nosotros los varones nos preocupamos, no solo nosotros los varones nos gusta, sentimos pasión por los zapatos y también nos encanta cuidarlos y mantenerlos en buen estado. Esto significa que también allá afuera hay muchas mujeres que les gusta o que sienten mucha pasión, así como por sus zapatos, como por sus demás artículos de piel que pueden ser bolsas, billeteras, cinturones, etc. Debido a este interesante descubrimiento es que decido dedicar un video especial para ustedes, mis amigas que están siguiendo este canal de YouTube. En el video del día de hoy te voy a enseñar cómo darle la adecuada nutrición y mantenimiento a una bolsa de piel. Ok, el primer punto importante a tomar en cuenta para este tutorial es que identifiques el tipo de material del cual está hecho la bolsa. Pues, ¿a qué me refiero con esto? A que es muy importante identificar qué tipo de piel está hecha la bolsa, puesto que cada material se trata de una manera diferente. Por ejemplo, en el tutorial que te voy a mostrar el día de hoy, esta es una bolsa de piel que está hecha de piel de becerro con textura. Este tipo de piel se trata de una manera muy especial. Si el artículo fuera charol, fuera gamuza o fuera algún otro tipo de material, es un tratamiento diferente. A eso me refiero con identificar primero que nada cuál es el tipo de material. Así que por lo tanto, repetimos, el día de hoy este tutorial va a ser para piel, para bolsas de piel o para artículos que sean de piel de becerro. Si el artículo que tú tienes en tu casa es de otro tipo de material, te comento que este tutorial no es el adecuado. Así que en caso que el artículo sea de piel de becerro, ya la tenemos identificada. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, con un cepillo de bolero, o si tienes algún trapo que sea 100% de algodón en tu casa, lo que vamos a hacer es retirar el polvo que tenga acumulado en toda la superficie. Ese va a ser el primer punto que vamos a hacer. Retirar el polvo acumulado en la superficie. Posteriormente, el siguiente paso es retirar lo que es la mugre que tenga acumulada con jabón de calabaza. Ahora, aquí en este paso lo que tienes que tomar en consideración es qué tan sucia está la bolsa. Si la bolsa tiene mugre muy acumulada en la superficie que no se podía quitar con el cepillo de bolero, entonces esta fase es muy buena para quitar esa mugre o esa suciedad que tiene acumulada la bolsa. Sin embargo, si la bolsa en el momento de hacerle pasada con el cepillo de bolero o con algún paño húmedo, realmente la bolsa no tiene suciedad, no presenta alguna suciedad acumulada en la superficie, entonces tienes la opción de saltarte este paso del jabón de calabaza. Sin embargo, repito, si la bolsa tenía suciedad acumulada que no se podía quitar, entonces está muy bien utilizar la fase del jabón de calabaza. Es nada más pasar el jabón de calabaza en la superficie. Es una mezcla de jabón con un poquito de agua para que forme esta espuma. Posteriormente, después de utilizar esta espuma, antes de que se seque la espuma, con un trapo de algodón o con algún tipo de trapo que tengas en casa, es nada más pasar el trapo para quitar toda esta espuma, que es una espuma limpiadora. Esta espuma es la que se va a encargar de remover toda la suciedad que tiene acumulada la bolsa en la superficie. Después de retirar el jabón de calabaza, posteriormente dejamos secar la bolsa durante unos 5 minutos aproximadamente o hasta que esté completamente seca antes de proceder con la siguiente fase. Así que recuerda, si tiene suciedad acumulada, limpiarla con jabón de calabaza.
Posteriormente lo que estoy haciendo es poner alrededor de la superficie de la piel una crema ultra fina llamada Bud Black Delicate Cream. Esta es una crema 100% especializada para darle nutrición y mantenimiento a todos los artículos de cuero. Puede ser zapatos y también puede ser otro tipo de artículos, como en este caso en bolsas. También puede ser utilizado para cinturones, correas de relojes, en billeteras, para todos los tipos de artículos, además de zapatos. Esto se debe a que como esta crema no contiene ceras de abeja, es decir, no le produce un brillo tan notorio como los artículos para calzado, pero en contraste sí le ofrece un alto grado de nutrición. Y adicionalmente, por el tipo de textura que tiene esta bolsa, estoy utilizando un cepillo especial para aplicarlo y se pueda permear en toda la bolsa. Sin embargo, si la bolsa o el artículo al cual le estás aplicando la crema no es un artículo de piel lisa, entonces no es tan necesario el cepillo. Puedes utilizar, si gustas, un trapo de algodón, o inclusive con tu mano desnuda puedes aplicar la crema. Es totalmente voluntario, totalmente opcional. Pero en este caso, solo por la textura es que lo estoy utilizando, me estoy apoyando de este cepillo. Después de la aplicación de la crema, lo que sigue es dejar reposar la crema en la superficie del cuero en un promedio aproximado de unos 5 a 10 minutos. Este es tiempo suficiente para que la crema, los nutrientes de la crema puedan permear completamente en la superficie de la piel para ofrecerle esa nutrición que necesita el cuero. Posteriormente, pasados estos 5 o 10 minutos, lo que sigue posteriormente es entonces retirar los restos de la crema, y eso se consigue frotando lo que es la superficie con un cepillo de bolero. De esta manera, así nada más es agarrar la bolsa o el artículo y cepillarlo con nuestro cepillo de bolero. De esta manera. Virtualmente, en este momento, esta bolsa de piel ya está totalmente limpia y totalmente nutrida y lista para ser utilizada de nuevo. Si la bolsa que tienes en tu colección es totalmente de piel, entonces este es todo el procedimiento que necesitas para darle una correcta limpieza y sobre todo un correcto mantenimiento para que la piel de esa bolsa en tu colección se mantenga siempre en perfecto estado, para que se mantenga la piel siempre suave y sobre todo para que nunca se seque y para que la puedas seguir utilizando durante muchos años y la piel nunca se vea ni reseca ni cuarteada. Ese es todo el procedimiento que necesitas para darle esta rutina que te comento. Sin embargo, en este caso particular de esta bolsa, de esta clienta, aquí no toda la bolsa es de cuero. Aquí tiene unas orillas que son metálicas. Ahora, estas orillas metálicas, pues con el uso, pues ya presentan ligeros rasponcitos, huellas de dedos, ya presentan señales de uso. Por lo tanto, esta clienta pues me solicitó que también le demos limpieza a esta parte del metal de la bolsa. Así que es lo que te voy a enseñar a continuación. Te voy a enseñar cómo darle limpieza a las zonas metálicas de esos artículos que tengas en tu colección. Así que vamos a pasar a otra escena para mostrarte cómo se limpia esta zona. Bien, la manera para limpiar esto es con un producto que se llama turpentina. Este producto, bueno, no sé en otras partes de México. Aquí en Mérida yo lo consigo en una tienda de arte, es decir, tienda para artistas, los que hacen pinturas, esculturas, etcétera. Es un tipo de producto que suele utilizarse para remover los acabados de esas pinturas cuando se pinta en cuadros. Para eso sirve la turpentina. Yo la consigo en esa tienda de artistas. Te repito, no sé en otras partes de México de qué manera se consiga, pero aquí en Mérida
En ese tipo de lugares es donde yo consigo la turpentina. Entonces nada más es cuestión de tomar un poco de la turpentina, remojarla en alguna tela de algodón y simplemente frotar la turpentina en el artículo de metal, para que de esta manera es nada más ir frotando, ir frotando, ir frotando, y eventualmente este artículo de metal se va a ir limpiando de todo lo que son huellas, rasponcitos y todos los raspones, toda la suciedad que tengan acumulados los metales. Esa es la manera en la cual pues yo hago la limpieza de los artículos de metal que están incrustados en piezas de cuero. Aquí nada más es cuestión de paciencia, porque no se va a quitar con una sola pasada. Aquí hay que darle varias pasadas hasta que el artículo quede completamente limpio. Cuando ya se quede seca el pedazo de cuero, perdón, cuando ya se quede seco el pedazo de tela, nada más es agarrar otro poquito de turpentina, de esta manera se remoja y se vuelve a frotar en el pedazo de metal, frotar y frotar hasta que el pedazo de metal quede completamente brillante. Como te comento, esto es un trabajo que pues va a tomar un poco de tiempo, así que no te voy a mostrar el procedimiento completo. Vamos a cortar esa parte para que te muestre cómo quedó la bolsa después de varias pasadas con esta turpentina. Aquí te muestro los resultados respecto de las partes metálicas después de varias pasadas con la turpentina. No sé si se logra apreciar en la cámara. Quizás no se lograron eliminar al 100% los rasponcitos y rayaduras de la zona metálica, pero lo que sí le pude devolver es mucho brillo a esta zona metálica. Te comento, no sé si se puede apreciar en las tomas, pero comparado a como estaba antes realmente estaba bastante opaco, en comparación ahorita que pues ya la bolsa, bueno, estas partes metálicas, mira, se puede ver el cepillo allá, que ya prácticamente refleja como si fuera un espejo, cosa que no lo hacía anteriormente. Esto pues indica que pues realmente la turpentina pues sí hizo un buen trabajo en limpiar completamente la zona metálica. Aquí se aprecia mejor. De nuevo, las manchitas no se eliminaron al 100%, pero mira cómo brilla la bolsa. Eso pues es un porcentaje pues bastante alto en la restauración. Repito, pues no quedó al 100%, no podemos decir que quedó como nuevo, pero sí está mucho más presentable que como estaba anteriormente. Y pues a grandes rasgos, pues este es el procedimiento completo para poder restaurar una bolsa de cuero. La parte de cuero pues ya la habíamos tratado anteriormente, pero de esta manera ya queda completamente restaurado tanto la zona de cuero como la zona metálica. Escríbeme en la caja de comentarios qué te pareció esta restauración. ¿Te pareció el video de utilidad? ¿Te animarías a probar esta restauración en casa? Escríbeme en los comentarios y compárteme tu opinión. Espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto en algún próximo video.